Y es lunes y los lunes también Ivonne Melgar descabeza la prensa nacional con su duro y a las cabezas. Y cuéntame, Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dianey. Excelente arranque de semana y de ciclo escolar. De clases. La maravilla del primer día de clases siempre, pues, reinicia los ciclos familiares, comunitarios, sociales. Y hoy, efectivamente, tenemos la incertidumbre de qué tanto será normal la vida escolar en algunas entidades del país donde la gente mantiene sus movilizaciones. No es toda la República, hay un llamado muy pertinente de autoridades, de las propias organizaciones de la sociedad civil que en algún momento habrían apoyado a los maestros, pero que hoy consideran, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el propio Congreso en todas sus expresiones políticas, que por encima de todo, Vianey, está el interés superior del niño, que quiere decir el poder acceder al derecho de la educación, vulnerado hoy por algunas movilizaciones que estarían pretendiendo que por encima está, pues, la defensa de sus reivindicaciones laborales. Ya habían dicho que no iban a regresar. Ya lo habían dicho. Vamos a ver qué tanto se dan estos porcentajes de boicot al inicio de clases y qué tanto avanzan las negociaciones de las que no tenemos mucha información pública. Entre la agenda educativa, Vianey, y otros temas sueltos, pero muy sueltos, como ocurre los lunes, tenemos pues un intenso arranque de semana. ¿Por qué? Porque todo cambia, vuelve la vida de las escuelas, pero también porque hay muchas expectativas en temas políticos. Muy interesante el giro del interés que está dando en México la agenda pública. De entrada, ya no es la seguridad, ya no es incluso ni siquiera por el momento la corrupción, sino la grilla. Eso lo vamos a estar comentando, lo que preocupa a la gente, de acuerdo con la encuesta de Ulises Beltrán. Pero tengo en la portada del periódico Excelsior, que hace un balance de cómo hoy los estados, las entidades federativas, pues dependen en una cantidad mayor, históricamente hablando, de los ingresos federales. Representan el 86% las transferencias federales que reciben las entidades, excluyendo a la Ciudad de México, pues resultan prioritarias. ¿Por qué? Porque las entidades temen recaudar, de acuerdo con el pensamiento de los expertos, pero también por los problemas que se le plantean para hacer su propia recaudación. Y el periódico Excelsior también destaca que 1 millón de alumnos estarían en riesgo de estar sin clases, porque es como 999,000 la cifra de los niños y niñas, adolescentes, que estarían en posibilidad de quedarse sin iniciar el ciclo escolar en aquellas entidades donde la gente se moviliza. La jornada persiste el atorón sepcente en el inicio de clases, nos dice. Y Reforma, el mismo tema, es que es el que predomina hoy en las portadas de la prensa con alcance nacional. Pone a prueba el acente al gobierno, llama coordinadora a impedir regreso a clases, a bloquear y a marchar. Y en tanto, Acción Nacional exige garantizar la vuelta a las aulas y el PRD le pide sensibilidad a los maestros disidentes. Ayer, Vianey, hubo mucho ruido en redes sociales por el anuncio de una súper noticia. Se decía que tenía que ver con el sitio de Aristegui Noticias. Hoy Reforma es uno de los periódicos que recupera de alguna manera esta investigación, se dice en Reforma, y hablan de que acusan de plagio en tesis al presidente. Esta investigación sobre el trabajo universitario de Peña pues fue respondido desde Los Pinos. Se dijo que el mandatario cumplió con los requisitos. Interesante la reacción en las redes, porque dividió, muy dividida, a diferencia de lo que suele suceder con los trabajos de Carmen Aristegui. Este fue muy dividido. La gente como que le dijo, bájale 3 rayitas. ¿Cuánta ocurrencia? Una gran parte. Sí, una gran parte. Otra, bueno, pues sí, estuvieron muy en la línea de lo que se esperaba. Pero ¿sabes cuál fue el problema, creo? La expectativa que generó. Así es. De una manera, por un lado estaban los memes e incluso
los posteos en Twitter de híjole, y ahora van a descubrir que se quedó con el cambio. Que el presidente no sabía borrar sus cuadernos, ¿no? Digamos un poco señalando esto y cuestionando la supuesta investigación. Y por otro, pues diciendo, ya nos hicimos muy tolerantes con la falta de ética, ya sea cuando se copia en un examen, cuando se fusilan o no se citan de manera adecuada las referencias en una tesis o la corrupción. Esto, pero muy dividido, algo que antes no lo habíamos observado. Dividido. Pero yo creo que sí, yo coincido contigo totalmente. La expectativa que generó Carmen Aristegui señalando que esto le iba a matar casi todo a una televisora, que los periodistas de esa televisora tendrían que hacerse cargo de lo que ella iba a dar a conocer. Sí, creo que gran lección. No tienes por qué editorializar antes de presentar la información, ya que el público juzgue. Somos una sociedad muy crítica que puede poner posiciones diversas al respecto y hoy me parece que sí, falló el marketing. Ahora, ¿de qué va a ser utilizado por los detractores, por la oposición del presidente? Va a ser, nomás faltaba que no lo utilizara. ¿Cuál debe ser? Y va a seguir dando vuelta y va a abonar a una percepción negativa que se tiene, eso sí. Definitivamente, pero creo que tampoco es mucha sorpresa, ¿no? Hay como un relajamiento en ciertos estándares. Que si es conflicto de intereses o es corrupción o es un descuido. No, pues solo fue un descuido, dijeron en el caso del manejo de algunos asuntos de corrupción. Y en este caso también se relativiza. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, hay que decirlo, donde desgraciadamente no gobiernan los nerds. Los nerds jamás copiarían un examen, los nerds jamás fusilarían algo para sus tesis, pero en general pues tenemos hoy una clase gobernante que no estaría muy apegada a ese tipo de criterios de la vida. Muy bien, ¿qué más? Por otra parte, pues el Financiero dice, casará CENTE a maestros que sí den clases, otro ángulo de la nota que arranca con esta semana. 24 horas, dice, inician las clases y la CENTE en paro. Sol de México, CENTE no iniciará clases, gobierno las garantiza, y ahí un poco pues porque estaríamos probando de qué manera el Estado mexicano garantizará el cumplimiento de la ley y de la reforma educativa. Publimetro, el mismo sentido, Vianey, regreso a clases en vilo. Otras facetas del mismo tema, en Crónica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide a SEBA asegurar a niños el derecho a la educación. Ovaciones se va por el contraste, inician clases, siguen marchas. Y en el Universal otros temas, gastan 88 millones de pesos en comprar libros repetidos. Se va esta investigación a lo que habría ocurrido entre el año 2000 y 2012 en los sexenios panistas, señalando que Conaculta adquirió bibliotecas de 5 autores. Estas le habrían costado esa cantidad, 88 millones de pesos. Y en los acervos se repiten muchos libros. ¿Por qué? Porque eran escritores contemporáneos, José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Alichu Macero y Carlos Monsiváis, que compartieron colecciones, compartieron lecturas. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan José Arriola, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez. Y bueno, ahí está un poco una investigación que habla, yo creo como un poco esta agenda de que si tienes el PAN, si tiene posibilidades de criticar lo que está ocurriendo ahora, pues que también haga su propia revisión. No sé cuál sea el propósito de esta información, me parece que no está tampoco periodísticamente como pues muy sustentado en cuestionar si se habrían repetido libros. Creo que es una tradición histórica el adquirir las colecciones de los grandes escritores. Habrá que revisar con qué criterio se hizo, pero es parte hoy de la oferta de informativa. La Razón es la única que retoma pues el escándalo de Tanguanto, que es esta investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hablaría de ejecuciones extraoficiales en el caso de Tanguanto. Y aquí en La Razón se dice que los sicarios, porque eran sicarios, hay que decirlo, los que estaban en el rancho, pues que
invadió o atendió la Policía Federal tenían lanzacohetes similar al que tumbó helicóptero de Sedena. Pues estos mismos sicarios son los que habían tumbado semanas atrás un helicóptero allá en Jalisco. Del cártel Nueva Generación. Y el economista, falta competencia en gas LP, es un tema que trae desde hace rato la Comisión Federal de Competencia Económica, y finalmente concluyen las Olimpiadas y la prensa con ese gracias también le da tema a su portada. Gracias a quién, a Germán Sánchez, a Rosario Espinosa, Guadalupe González, que tomaron plata, así como a Ismael Hernández y Misael Rodríguez por el bronce, porque fueron quienes dieron la cara por México en Río Castillo, ¿no? Creo 2016. que era el que les traía mala suerte. Ya, pues así es. Pero finalmente hubo quien sacó la casta. Y bueno, ya vamos a platicar con Ivonne Melgar de las reflexiones de los que saben y que dicen, Ivonne. Vianey, varios temas en la reflexión de los columnistas. Por un lado, pues, lo que hoy se espera es la medida de cómo el gobierno va a afrontar estas movilizaciones. En su bitácora del director Pascal Beltrán del Río subraya que se trata de una minoría que de alguna manera se ha escalado este reclamo, pero que tiene que ver con una defensa de privilegios que finalmente quitó la reforma educativa. Subraya la importancia que tendrá el defender esta reforma hoy en el inicio de un nuevo ciclo escolar, porque las alternativas desde su punto de vista para dejar atrás este conflicto se limitan a dos: o los gobiernos federal y estatales cumplen con su deber constitucional de hacer valer la ley y el derecho de los niños a la educación, o ya de plano mejor ceden a las exigencias de una minoría agrupada en la CENTE y entregan la plaza. En el tema del ejercicio del uso de la fuerza, que finalmente tiene que ver también con esta incógnita de cómo hará el gobierno federal para que quienes se oponen a la reforma educativa dejen de bloquear carreteras, también aborda hoy Jorge Fernández en Razones, en su columna en Excelsior, habla del caso Ontanguato y de este informe, esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentada el jueves pasado. Lo comentábamos aquí con Vianey el viernes. No estamos cuestionando que se defienda los derechos humanos, pero sí la falta de contexto con el que se habría valorado este caso. Eso es lo que hoy alega Jorge Fernández, y estamos de acuerdo con su argumento en el sentido de que no se puede olvidar qué tipo de personas eran las que estaban en el rancho de Tanguanto. Eran integrantes del cártel Nueva Generación y habían ejecutado anteriormente a las fuerzas de seguridad, habían derribado un helicóptero, se habían enfrentado con las fuerzas federales e incluso habían invadido ese rancho. ¿Por qué? Porque ahí entrenaban. Y cuestiona Jorge Fernández algo que también nosotros cuestionábamos en nuestro retrovisor el sábado, y es el poco interés del Poder Legislativo para darle fuerza al ejercicio de la ley, al uso de la fuerza, porque no se cuenta hoy con una ley de seguridad que reglamente con claridad la participación de policías, soldados y marinos en la seguridad interior del país. Esto por parte de Jorge Fernández en su columna Razones. Y hablando del ejército, Vianey, también Cecilia Soto hoy de alguna manera aborda, pero otro tópico de las Fuerzas Armadas, y es la importancia que tienen en la construcción de medallistas. Y es que ella hace una revisión de cómo nos fue allá en Río y habla de que finalmente los competidores que salieron avante, varios de ellos, 3 de ellos, fueron formados con los programas deportivos de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido ella considera que una opción emergente frente al fracaso de la CONADE sería pues que los atletas se formaran por lo pronto, las federaciones estuvieran en una especie de convenio con las Fuerzas Armadas y tuvieran un ambiente garantizado para entrenar, competir y vivir con dignidad. Esta opción no puede, sin embargo, dice Cecilia Soto, diputada federal del PRD, no puede sustituir el programa civil de fomento al deporte de alto rendimiento, pero podría, por lo pronto, en una etapa de transición, proteger a un núcleo grande de deportistas mientras se arregla la debacle civil, si es que se arregla. Y habla también de la importancia de incluir la educación física en la educación básica, que estaría pues también siendo tan relevante como tener baños y bebederos decentes. A ver, ahora ya eso es lo que dicen los que saben. Ahora,
dime cómo está eso de que ahora los mexicanos están más preocupados por la grilla la política que por la seguridad incluso. A ver. Pues mira, estamos muy raros en las encuestas o las encuestas están muy raras. Hay de todo en la viña del señor. Pero hoy la encuesta de Ulises Beltrán dice que preocupa la situación de deterioro político. 49% de los mexicanos cree que la inseguridad ha aumentado, sin embargo, y de los encuestados, 70% considera que el entorno político es delicado, en tanto que 55% piensa que su economía estará peor el próximo año y 62% vive con el temor de perder su empleo. Vamos a ver las comparaciones. El cuadro 1, Vianey, da reporte a la respuesta del interrogante comparada con la situación que tenía el país hace un año. ¿Cómo diría usted que está la situación actual del país? ¿Mejor o peor? En 2011, el 53% consideraba que estaba peor. Hoy es el 48%. Llegamos a tener picos de 50, pero hoy es el 48% el que considera esto. En la pregunta 2, ¿cómo está la situación actual de la economía del país? ¿Muy buena, buena, mala o muy mala? El 62% considera que está mala, muy mala, en contraste con el 44% que lo consideraba así en 2013. Es decir que aquí, si vamos a poner taches y palomitas, tachezote para el gabinete económico que habría generado esta percepción. Vamos a ver la pregunta 3. Comparada con la situación de la seguridad pública que tenía el país el año pasado, ¿cómo diría usted que está la situación de la seguridad? El 49% considera que está peor. Esto contrasta con el 40% que era la percepción allá en noviembre de 2015, Vianey. Pero, hay que decirlo, en el sexenio de Felipe Calderón llegamos a tener un porcentaje de que está peor del 56%. O sea que, en términos comparativos, le va mejor ahora al sexenio peñista y en ese sentido, pues la percepción construida por el Gabinete de Seguridad no sería tan desastrosa como la económica. Y finalmente, en la pregunta 4, y la situación política del país, ¿cómo cree usted que está actualmente? ¿Muy tranquila, algo preocupante o muy preocupante? Y se dispara al 70%. Algo muy preocupante es la respuesta del 70%, cuando en abril de 2016 de este año teníamos un porcentaje de 53%. El pico mayor se habría alcanzado en noviembre de 2014, claro, después de Ayotzinapa y de la Casa Blanca y del escándalo de la Casa Blanca, y en mayo de 2013, cuando apenas arrancaba este sexenio, ese porcentaje de si era preocupante o muy preocupante era de apenas del 43%. Entre encuestas y encuestadores te veas, Vianey, cosas de la percepción. Pero es que ya entendí, o sea, es que sí les preocupa la situación del deterioro político, pero cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, sigue diciendo desempleo, falta de empleos, pobreza, mala economía, alza de precios, baja de salarios. Sí, claro, le preocupa que los políticos no arreglen eso, Vianey. Exacto, ahora sí me hace sentido. Sí me explico. Ahora sí. O sea, ves los problemas que se agigantan y no se arreglan, pues te preocupa la grilla. ¿Qué está pasando? Te preocupa mucho la grilla. Bien, y la grilla sigue, mira, hoy te adelanto la grilla ya de la semana. En el Senado se ponen muy calientes las cosas porque los propios priistas están peleando la presidencia de la Cámara Alta. ¿Quiénes estarían entre los aspirantes? La senadora Cristina Díaz, Enrique Burgos, Hilda Flores, Graciela Ortiz, Arturo Zamora, Raúl Cervantes, Ernesto Gándara y Gerardo Sánchez. Hay molestia en el grupo parlamentario por campañas en contra de algunos aspirantes, nos dice hoy el periódico Excelsior en la grilla parlamentaria. ¿Qué más tenemos? Pues viene la plenaria del PAN allá en Morelos, va a definir su agenda legislativa. Será interesante saber, me gustará saber a mí en lo personal si van a asumir, por ejemplo, el movimiento contra el doble remolque. Cosas concretas, Vianey, porque si van a seguir diciendo que la reforma fiscal es tóxica, pues yo creo que ya chole, Sí, ¿no? van a seguir diciéndolo. Esperamos, además. Porque tampoco van a defender los matrimonios igualitarios, ¿no? En el PAN. Y además como ya eso se fue a la congeladora ya. Entonces ya valió. Otra grilla que se pone muy interesante es la del Estado de México. En el rubro del PAN crean un frente contra Ulises Ramírez. ¿Quién es Ulises Ramírez? Es un diputado federal panista que durante muchos años fue cacique en el vecino estado mexiquense y ahora parece ser que todos
se han unido, la gente de Ricardo Anaya, la gente de Margarita Zavala, se han unido para desplazarlo de esa posición. Otra parte muy sabrosa de la grilla tiene que ver con Carolina Monroy. Ella es la secretaria general del PRI, diputada federal. El sábado presentó su informe. Jorge Fernández retoma este informe, un informe fuerte, porque habría dicho que los priistas no van a permitir más la crítica al presidente, no le van a dejar pasar una más y que ahora va a estar acompañado, como señalando líder, si antes no hubiera estado acompañado. Pues su líder, Enrique Ochoa, acaba de decir lo mismo, ¿no? De que ya se les acabó el receta. O sea, ya vimos cuál va a ser la nueva política del... Así es, marcársela y no permitir que la oposición siga en el recreo en el que, de acuerdo con Enrique Ochoa, estaba antes de su llegada. Y en otros temas que van a ser importantes para la semana es que avanza la investigación y la consignación a los aliados de Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora. Le habrían dado formal prisión al auditor de ese gobernador panista y vamos a ver cómo reaccionan también en su partido, Vianey. Ivonne Melgar, ¿tienes algunas caricaturas que quieras compartir? Dos muy bonitas hoy en el trazo de Helio Flores en El Universal. Así nos habla de los expresidentes, porque algunos de ellos pues son muy activos en criticar la situación nacional, cómo se comportan los actores políticos, pero les dice Helio Flores que ellos no han presentado su declaración 3 de 3 y dice 3 sin 3 de 3. Y ahí están Carlos Salinas, Felipe Calderón y Vicente Fox. Pero para qué, bueno, ya dijo Vicente Fox que era... Que a él no le gusta, la ley 3 de 3. Y finalmente, en el trazo de Magú, el caminito de la escuela en la jornada dice resultados positivos. Ahí vemos producirse la mesa de diálogo en Bucareli, ahí en la Secretaría de Gobernación, entre el gobierno federal y la disidencia magisterial. Algunas mantas, abajo reforma educativa, no a la reforma punitiva, mientras no haya justicia, que no haya paz para el gobierno. Y dice, en mesas de arduas negociaciones hemos conseguido para los niños más vacaciones. Y estas sí son buenas noticias. Ivonne. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.